comenzar a compartirte la palabra. Hoy en la célula estuvimos hablando acerca de la oración y ahora en esta noche vamos a continuar hablando de la oración, así que para los que no estuvieron en la célula, vamos a compartir acerca de la oración. Dios es bueno y creo que necesitamos tener ese tiempo con Dios que llamamos oración, ese tiempo de intimidad con Dios en donde Dios transforma nuestras vidas y en donde Dios nos da un propósito y en donde a través de la oración también podemos recibir sabiduría, inteligencia, entendimiento, no solamente para leer la palabra, sino para poder caminar de la manera correcta en el camino de Dios, en el camino que tenemos como cristianos. Y el tener una relación con Dios y orar y pasar tiempo con Él también nos da esa sabiduría para tomar buenas decisiones. ¿Cuántos acá tomaron alguna vez malas decisiones? Creo que bastantes, ¿no? O todos, por decirlo de alguna manera. Entonces, el hecho de que nosotros comencemos a pasar tiempo con Dios de oración, ese tiempo de calidad, ese tiempo en donde nos rendimos a Él y en donde muchas veces es difícil, donde muchas veces preferimos, no sé, mirar una película, mirar una serie, mirar un partido, salir con amigos, tomar un mate con amigos, en lugar de invertir tiempo en la oración. Y no digo que eso esté mal, está espectacular. Lo que digo es que muchas veces preferimos hacer todas estas cosas o más cosas, pero no le damos y no le dedicamos el tiempo que se necesita como hijos de Dios y como cristianos, pasar ese tiempo con Dios para crecer espiritualmente, para poder leer su palabra, que es el alimento que recibimos y con ese alimento con el que crecemos en nuestra vida espiritual. Y digo ese alimento porque la palabra de Dios es ese alimento que como cristianos necesitamos. A través de la palabra de Dios, comer todos los días de la palabra de Dios nos alimenta. Una persona, un ser humano que no se alimenta en un par de días o en una semana seguramente pueda caer desmayado, deshidratado porque no se alimentó, porque no tomó agua, porque no comió. Y como cristianos nosotros también necesitamos alimentarnos y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios, a través de leer la Biblia y nos fortalecemos a través de la oración. Entonces quería comenzar en Mateo 26, 36 al 46. Te relato esta historia acerca de Jesús. Dice: entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a Santiago, a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Le dijo, mi alma, o sea, le dijo a sus discípulos, les comentaba Jesús, ¿no? Entonces les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo, Pedro, ¿no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad y no la mía. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos de nuevo, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen, pero miren que la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de pecadores. Así que Jesús se llevó a los muchachos, se llevó a sus discípulos a orar y les dijo, quédense aquí que yo voy un poquito más allá adelante para orar.
y se humilló, dice que se humilló rostro en tierra, ¿no? O sea, se arrodilló, se puso de rodillas a orar y a pedirle a Dios para que lo librara, si era posible que lo librara de lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer era que él iba a ser crucificado. Y a través de esa crucifixión, a través de ese sacrificio, él pagaba ese precio por todos nuestros pecados, que así fue. Pero sin embargo, Jesús oraba al Padre y le pedía que se haga su voluntad, más allá de lo que él quería, que se haga la voluntad de Dios. Dice que después viene a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y algo que saco, un pequeño detalle que saco de este versículo, es que Jesús le dice, ¿no pudieron orar conmigo ni siquiera una hora? Y ahí me habla de que como cristianos, una hora tenemos que orar. Pero no fue solo una hora. Dice que Jesús va por segunda vez. Ya ahí no dice que oró una hora más, no dice cuántos minutos fueron, no dice cuánto tiempo fue. Pero volvió a ir. Y después viene y vuelve a ir por tercera vez. Eso me habla de que Jesús estaba invirtiendo bastante tiempo, mucho más de una hora, orando. O sea que, punto número 1, en los momentos difíciles, porque Jesús estaba viviendo una situación muy, muy pesada, muy difícil, dado que iba a ser crucificado, en los momentos difíciles es cuando más debemos orar. Y Jesús fue una hora, fue una vez. Y no se conformó con eso, revisó a ver si los discípulos a los que él le dijo, oren conmigo, acompáñenme a orar, a ver si ellos estaban orando, y no fue así. Y volvió a insistir Jesús a su Padre, diciéndole, de nuevo, papá, te pido si por favor me librás de esto, pero que se haga tu voluntad. Fue de nuevo, y fue por tercera vez. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, en lugar de seguir el ejemplo de Jesús en la oración, cuando queremos alcanzar algo, vamos unos 15 minutos, ¿será? ¿A la mañana? Y soñamos con cosas muy grandes, pero realmente es tan grande que ni siquiera nuestra oración está siendo tan grande para alcanzar ese sueño o esa dificultad que se te presentó. ¿Qué te quiero decir con esto? Dijimos, punto número 1, en los momentos difíciles es cuando más debo orar. Y punto número 2, frente al resultado que queremos alcanzar, siempre debe estar el que se haga tu voluntad, Señor. Punto número 3, el persistir en la oración nos lleva a hacer y a estar en la voluntad de Dios. Entonces, que como hijos de Dios, como cristianos, como jóvenes de casa de Dios, y me gusta decir de casa de Dios Luis Guillón porque creo que va a haber casas de Dios X, casa de Dios otros lugares, casa de Dios otros sitios que van a salir de acá. Así que, por ahora, y creyendo en la palabra de Dios que dice, y declaro esta palabra en el nombre de Jesús, que aunque tu principio fuere pequeño, tu postrer estado, tu estado después será grande. Y eso declaro para casa de Dios hoy, en el nombre de Jesús. Que nuestro estado más adelante va a ser mayor de lo que hoy vivimos. Que la gloria de Dios que hoy disfrutamos acá va a ser mayor más adelante, en el nombre de Jesús. Volvemos al punto y hablábamos de que, como hijos de Dios, debemos insistir. No sé por qué cosas estabas orando y dejaste de orar porque no viste una respuesta. Quizás los 15 minutos que venías orando no son suficientes. Y quizás tenés que orar media hora para después orar una hora, para después orar 1 hora y media o para después orar 2 horas. Y de repente hablar de estos números o de esta cantidad de horas, para muchos puede ser imposible. Pero de verdad como cristianos necesitamos invertir tiempo de oración. Y ahora a lo largo de todo lo que vamos a compartir vamos a ver los resultados de pasar tiempo con Dios en oración. Cómo Dios hace la obra en las vidas, en las personas, en situaciones a través de la oración.
Entonces podemos preguntarnos si los resultados que estamos deseando o las cosas que estamos anhelando no la estamos alcanzando. ¿Por qué? Porque me esfuerzo pero no la alcanzo. Quizás, aparte de tu esfuerzo, Dios te está pidiendo o te está demandando que pases más tiempo con Él. ¿Por qué? Porque si vos pasás más tiempo con Él y luchás menos con tu fuerza, la gloria va a ser para Él. Pero si intentás todo con tu fuerza, muchas veces uno se enorgullece y dice, esto lo alcancé yo, esto lo hice yo. Y así pasó si ustedes leen la historia de este rey de Babilonia, a ver si me recuerdan, de Nabucodonosor, ahí está. Si leen la historia de Nabucodonosor, Dios le habla a través del profeta Nabucodonosor y le dice que no tenía que enorgullecerse, que tenía que ser humilde, que tenía que apartarse de esta situación. Sin embargo, dice que un año después o unos meses después, no recuerdo bien, dice que Nabucodonosor estaba paseando en su palacio y dice, ¡ay, toda esta la gloria de Babilonia que yo construí, que yo hice, que yo creé! Y automáticamente cuando él dice eso, dice que es despojado de su reino. Y no solo eso, sino dice que fue convertido en una bestia y pasaron 7 tiempos sobre la vida de Nabucodonosor hasta que Nabucodonosor dice que reconoce que Dios era el Dios soberano, el Dios sobre todas las cosas, el Dios creador. Así que ahí tenemos un ejemplo de que cuando muchas veces nos enorgullecemos por haber alcanzado algo, habiéndole quitado a Dios la gloria, muchas veces ocurre ese desastre. Pero sin embargo, cuando luchamos por lo que queremos alcanzar, por lo que queremos lograr, sea en nuestro trabajo, sea en nuestra vida personal, sea en un sueño, sea en lo que ustedes se proyecten, pero le damos el lugar a Dios en nuestra vida y cuando lo alcanzamos, estamos alegres y felices, pero nuestra respuesta o nuestra gratitud es, Señor, gracias, porque vos me diste la sabiduría, gracias, lo logré, pero fuiste vos. Porque vos me guiaste, porque vos me ayudaste a tomar las decisiones correctas. Eso es completamente diferente a decir, yo alcancé todo, qué capo que soy sabio, qué grande, aprobé todo este examen, una papa, lo hice yo, porque estudié. Muchas veces te puede jugar en contra que te enorgullezcas y que no le des la gloria al que se la merece. En Mateo 6, del 5 al 8, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Dice, les aseguro que ya han obtenido su recompensa, pero tú cuando ores, y esto nos habla a nosotros, a cada uno, tómelo. Este versículo tómelo para cada uno de ustedes, hágalo suyo. No soy yo el que le está hablando hoy. Es Dios mismo a través de su palabra, diciéndote. Dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos y te recompensará. Y al orar, no hables solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que van a ser escuchados por sus muchas palabras. No seas como ellos, porque su Padre sabe de lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidamos. Así que entonces nuestra forma de orar como hijos de Dios y como cristianos, y me gusta mucho este versículo porque no te dice ora a tu Dios, que estaría perfecto. No dice ora a tu Dios, dice ora a tu Padre, o sea, te está hablando de cercanía, papá. Comunión, papá, relación, papá, confianza, papá, un lugar seguro, papá, alguien que me cuida. Ora a tu Padre. Dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en el secreto y tu Padre que ve en el secreto te va a recompensar en público. O sea que lo que vos hagas en oración, ahí arrodillado, humillado delante de Dios, sin que nadie te ve, sin que a nadie le cuentes lo que estás haciendo, dice, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. O sea que los resultados de tu oración, de tu insistencia, de tu tiempo, que ya no van a ser 15 minutos, de tu tiempo de verdad como cristiano, invirtiendo en oración,
Dice, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. En algún momento, en alguno de los meses siguientes, se van a ver esos resultados. Va a ser visible. O sea, va a ser visible. La oración tiene resultado. Si vos orás y buscás a Dios y te entregás ahí y le decís, Señor, estoy destruido, estoy endeudado, estoy enfermo, estoy pasando esta situación, oro por esto, pero Señor, empecemos de nuevo, enséñame a orar de la manera correcta, porque ya ni fe tengo. Pero cuando te metes con Dios y lo buscas y le crees a su palabra, las cosas cambian. Y creo que eso es lo que cada uno de nosotros, de jóvenes y adolescentes de este lugar, de Casa de Dios, tiene que hacer. Creo que muchas veces invertimos mucho tiempo en un montón de cosas, y vuelvo a decir, no son pecados, no son malas, están bien. Pero no invertimos tanto tiempo en oración y en conocer la palabra y en conocer lo que Dios quiere. Y otra cosa más, muchas veces oramos por alcanzar nuestros sueños. No está mal, está perfecto. Pero ¿y los sueños de Dios? ¿Quién ora por alcanzar los sueños? ¿Quién ora y le dice, Señor, está perfecto mi sueño, sé que los vas a cumplir. Pero Señor, ¿cuáles son tus sueños? Señor, quiero ser de esos pocos, porque creo que son pocos, los que oran para que los sueños de Dios se cumplan. Generalmente uno ora por lo suyo, ora por sus sueños, y vuelvo a repetir, no está mal, es lo que Dios quiere. Dios quiere recompensarte, y la palabra de Dios habla de que Él concederá las peticiones de tu corazón, dice. Pero estoy hablando de otra cosa. ¿Cuántos se animan a decir, Señor, acá estoy? No soy nada. Pero a partir de ahora quiero ser alguien, el que ore por alcanzar tus sueños. Señor, ¿qué cosas son las que vos estás soñando en este tiempo? ¿Qué cosas son las que vos querés hacer en los jóvenes en este tiempo? ¿Qué cosas son las que vos querés hacer en mi barrio? ¿Qué cosas son las que vos querés hacer en mi trabajo? ¿Qué cosas son las que vos querés hacer en mi empresa en este tiempo? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que te interesa, Señor? Más allá de que yo pueda querer esto y desearlo y poder alcanzarlo, Señor, voy a tomar tiempo para orar por tus sueños, para que vos comiences a depositar en mi corazón tus sueños. Y de repente ya no comience a pensar en lo mío, pero lo mío va a llegar a consecuencia de que me preocupe por los sueños de Dios y comience a pensar ya en los sueños de Dios. Y a partir de ahora mi oración cambia y mi oración es diferente. Y comienzo a orar y a buscar esos sueños que Dios tiene para esta generación. Entonces pasás a ser un distinto. Pasás a ser alguien diferente, de esos pocos que marcan la diferencia. No un cristiano más de la iglesia, no un cristiano más que viene sábados, que va a una célula, o que viene un martes, o que congrega un domingo. Va más allá de eso. Alguien que verdaderamente se mete en lo profundo con Dios. En algún momento ese resultado va a ser evidente. Porque su palabra, porque su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas cambia. Y esa persona comienza a tener resultados diferentes. Son pocos, pero dice la palabra de Dios que es para valientes. Entonces yo los desafío porque sé que ustedes son valientes. Quizás algunos no lo saben y están todos ahí como que, ay no, pero conmigo no, porque yo soy chico, no, conmigo no, porque yo pequé, porque hice esto, no. Te desafío a que le creas a Dios. Más allá de tus errores, más allá de tu pecado, más allá de las cosas que pudiste hacer mal. Andá, arrodillate, humillate, pedile perdón a Dios, arrepentite de verdad, empezá las cosas diferentes, cambia tu rutina, levantate temprano, invertí tiempo en la palabra, invertí tiempo en oración, acostate temprano, no le des lugar a tu mente a que comience a divagar en pensamientos o a que comience a buscar cosas en el celular que no te edifican. Cambia tu rutina, salí de tu zona de confort, salí de lo cotidiano, hacé algo diferente. Al menos intentalo por un par de meses o por un año, ponete una meta y ve la diferencia y después compará. Y después elegí si querés seguir insistiendo en la oración, seguir buscando en la oración o ser un cristiano normal.
Tomate unos meses, pensalo bien, tomate unos meses, una semana y decís, a partir de hoy voy a levantarme a tal hora, mucho más temprano de lo que me levantaba. A las 12 se levantaba el flaco. Empecé a levantarte temprano, no sé, cada uno sabe a qué hora se levanta. Empecé a levantarte temprano, cambia tu rutina, buscá de Dios. Ponete una fecha. Y fíjate a ver qué cosas cambiaron en tu vida, qué cosas cambiaron en tu ambiente, qué cosas cambiaron en tu fe, qué cosas cambiaron en tu nivel de oración, qué cosas cambiaron en tus células si sos líder. Y si no lo sos, si sos discípulo igual, ¿qué cosas cambiaron en tu célula? Porque ahora vos sos el que motivás, vos sos el que lo acompañás al líder, el que lo empujás al líder, el que les insistís, dale, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto. Tomá un tiempo, por favor, te desafío a que tomes un tiempo y por lo menos lo intentaste, de que lo que te estoy diciendo no es mentira, es verdad. Si cambias tu rutina y si le das lugar a Dios en tu vida, radical, y te puedo asegurar que van a empezar a pasar cosas. Vas a decir, bueno, hoy voy a hacer esto y te van a invitar a salir, te va a caer un amigo, algo va a pasar para distraerte, porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando uno busca de Dios, cuando uno quiere más de Dios y empieza a buscar más de Dios, el enemigo no le gusta, al diablo no le gusta, porque sabe que si vos te convertís en ese cristiano de elite, Dios te va a usar y te va a usar para transformar miles de vidas. Y para eso estamos, ese es nuestro propósito como cristianos, como hijos de Dios, que miles de vidas conozcan a Cristo. Pasa que muchas veces estamos encerrados en nuestro propio yo, estamos encerrados en nuestra vida, en nuestros deseos, en nuestros sueños, estamos encerrados en todos nosotros. Y no vemos afuera que la gente está mal. Y te puedo asegurar que aunque no ores por tus sueños, si vos le invertís tiempo en oración y orás y buscás de Dios, lo demás viene. Porque la palabra de Dios es súper clara. Somos nosotros los que muchas veces somos bastante cuadrados y no le pedimos sabiduría a Dios para entender la palabra. Porque la palabra de Dios te dice, buscá primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscá primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. No que busques el reino de Dios y seas un vago y no labures y no luches por tu sueño y no inviertas tiempo en otra cosa y no inviertas tiempo en otro trabajo o en un proyecto. No. Es clara, busca primeramente el reino de Dios. Después en segundo lugar viene esto, no sé, lo que vos quieras poner en segundo lugar. La familia, tu matrimonio, tus amigos, lo que sea. Primero el reino de Dios, dice. No dice, busca primeramente el reino de Dios y no hagas nada, que todo... No, muchas veces entendemos mal la palabra de Dios. Pero necesitamos eso, necesitamos pasar tiempo de oración para poder identificar lo que Dios nos está queriendo decir. Buscar primeramente el reino de Dios, busco a Dios primero, busco las cosas de Dios primero, le sirvo a Dios primero y todo lo demás va a venir por añadidura. En ese transcurso que primero busqué a Dios, pero en segundo lugar empecé a luchar para que mi familia se acerque a Cristo, empecé a luchar para formar una empresa, para crecer en el trabajo en donde estoy, empecé a luchar, a orar, invirtiendo tiempo en esto otro. En ese transcurso, todo lo demás vendrá por añadidura. Tiene resultado. O sea, es así. Vos orás, le creés a Dios, buscás a Dios. Lo demás es el resultado de tu inversión pasando tiempo con Dios. Seguimos. Tenía punto número 1 de esta palabra. Tenemos que ir al secreto con papá. Nos habla de intimidad, por supuesto, es lo que estábamos hablando. Punto número 2, tenemos que acercarnos como hijos, con confianza, sabiendo de que Él es nuestro Padre. Qué bueno. En Marcos 1:35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Yo no sé ustedes, si a mí me dicen muy de madrugada, es de noche. Así que no sé cuántos se levantan tipo 5, 6 a orar. Y era ahí. Te estoy diciendo súper claro, no yo, acá, la palabra, la tengo en el celu, pero es la palabra de Dios, no te estoy diciendo que te levantes temprano. O sea, Dios te está hablando a través de la palabra, que cambies tus hábitos
dejes de dormir hasta tan tarde, no, y dejes de vivir esa vida tan vacía, que venís a la iglesia pero simplemente estás acá y no ves los resultados, en tu vida, no ves a Dios en tu vida porque no lo buscás. Porque no lo buscás, solamente te conformaste con venir sábados a la reunión de jóvenes, te conformaste con venir domingos y martes y a la célula. Y eso es parte de ser cristiano, sí, y es una bendición. Pero tu vida como cristiano comienza cuando salís de esa puerta para afuera. Tu ejemplo, tu vida de intimidad y de relación con Dios está allá, no acá. Esto es parte. Y por supuesto la palabra es súper clara y dice, no dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Es súper clara, estoy súper de acuerdo. No digo que dejes de asistir a la iglesia ni a la célula y dedicarte a orar en tu casa. No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que aparte de esto, empieces a invertir el tiempo que deberías. Como hijo de Dios, si querés ver cosas en tu vida y no ser uno más del montón, me atrevo a decir eso, no seas uno más del montón, no seas uno más de acá. Yo creo que acá hay gente que si busca a Dios de verdad, Dios lo va a usar. Y de nuevo te vuelvo a decir, no mires tu situación de hoy, no mires de que fallaste, de que pecaste, de que estás con tal lucha. Dios te ama igual. Dios ya pagó el precio por tus pecados. Lo único, tenés que darte cuenta de la situación en que vivís y salir de eso. Pero es una decisión la que tenés que tomar. Se trata de una decisión, todos los días, una decisión. Nuevas son mis misericordias cada mañana, dice la palabra. Dios te da cada mañana la oportunidad de hacer bien las cosas si las hiciste mal ayer. Pero nuevas son mis misericordias cada mañana, dice. Entonces, es nuestra decisión. Y yo creo que cada uno de ustedes quiere vivir y tener su mejor versión como cristiano, hijo de Dios, radical. Que cuando venga el pecado a tu vida, lo rechaces. Que cuando se acerque algo que te esté tentando, lo rechaces automáticamente. No le des una chance o un centímetro, nada, absolutamente. Te das vuelta y te vas. Apagás el celular. Salís de ese lugar, dejás de escuchar eso, dejás de mirar eso. Decisiones. Dice, muy de madrugada, cuando todavía era oscuro, Jesús se levantó a orar y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Está bueno esto de levantarse a la mañana temprano a orar. Y de verdad lo digo por experiencia. Sí, cuesta, no es fácil. O sea, lo que te estoy diciendo suena lindo y motivador todo. Pero cuesta, no es que ya mañana vas a ir. Cuesta. De verdad que cuesta. Pero la diferencia que tenemos es que tenemos al Espíritu Santo, que dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por vos. Él intercede por vos para que vos te levantes. Para que vos estés ahí orando, buscando de Él. Entonces, contá con el Espíritu Santo, decirle, Espíritu Santo, la verdad que quiero levantarme temprano, quiero ver tu gloria. No quiero ser un cristiano normal, no quiero ser alguien normal. Quiero marcar la historia de Argentina. Quiero marcar la historia. O sea, quiero que el infierno me conozca. No que el infierno diga, sí, Johnny, sí. No. Que el infierno te conozca, que el diablo te tenga miedo, no a vos, sino porque Dios está con vos, porque Dios pelea por vos, porque Dios te banca a vos. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios. Dice Lucas 6:12 al 19, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Wow. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea, vamos a hacer un parate acá. Dice que Jesús pasó toda la noche orando porque la decisión que Él tenía que tomar, estoy entendiendo, creo que ustedes entienden lo mismo que yo, era que al otro día tenían que elegir a los 12 apóstoles, a los que fueron los 12 apóstoles, a sus 12 discípulos.
Entonces, pienso yo, creo que ustedes van a pensar lo mismo y coincidimos, que ante una situación difícil, ante una decisión, en este caso de Jesús, difícil, invirtió toda la noche orando. Ante una decisión difícil, ante una situación crucial, invirtió mucho tiempo de oración. Dice, no lo digo yo, dice, en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y después dice, y cuando era de día, ahí te da a entender que fue toda la noche. Entonces, y muchas veces nosotros, ante situaciones difíciles, ¿qué hacemos? Nos ponemos nerviosos, nos enojamos, oramos un ratito, Señor, se haga tu voluntad, toma el control, Señor. Y ya, y eso fue todo. ¿Qué control le diste a Dios? Tu oración llegó por acá, más o menos. Sin embargo, el ejemplo de Jesús dice que pasó toda la noche orando a Dios por esa decisión que tenía que tomar, que era elegir a los 12 apóstoles. Dice después en el versículo 17, y a ver si ustedes encuentran un detalle acá, y dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanos. Y toda la gente, este es tremendo, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahora volvemos acá. Quiero que vean algo que noté hoy cuando preparaba esta palabra. En el versículo 12 comienza diciendo que Jesús se fue a orar y que oró toda la noche para tomar la decisión de elegir a los discípulos, a los apóstoles, que fueron 12. Y entonces después dice, cuando ya el día era claro, o sea, cuando era de mañana, dice que descendió. ¿Ustedes ven el detalle que yo estoy viendo? Dice que descendió y fue y sanó y todo eso. O sea, ¿entendía? El tipo no durmió. O sea, pasó toda la noche orando y después al otro día, a la mañana, se junta con sus discípulos y fue a sanar, a hacer milagros. La gente lo quería tocar porque poder salía de él. O sea, lo que estoy entendiendo y se lo transmito a ustedes y ustedes no lo están entendiendo, es que hay algo sobrenatural y hay un poder que muchas veces como cristianos no lo entendemos, no lo valoramos porque no lo vivimos, y es la oración. Es el poder de la oración. O sea que Jesús, para elegir a los 12 apóstoles, dice que pasó toda la noche orando, no dice que durmió, dice que pasó toda la noche orando a Dios para que Dios lo guiara, y después cuando vino la mañana fue y hizo milagros y sanidades y echó fuera espíritus inmundos y todos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué loco! Muchas veces nosotros si oramos un rato a la noche o si oráramos toda la noche, al otro día ni ahí que nos levantamos porque nos acostamos y hasta no sé qué hora o no. O por lo menos yo, sí. No soy Jesús. Pero lo que te quiero decir es que si invertís el tiempo necesario en la oración, de repente vas a empezar a dormir pocas horas y Dios te va a dar la fuerza. Y eso también te lo digo por experiencia. Muchas veces invertí mucho tiempo a la mañana de oración o a la noche. Mi mujer está de testigo. Y de repente dormí 3 horas, 4 horas. Y al otro día estaba flama. Y me fui a laburar y volví, fui a entrenar y no había ni un dolor. No me sentía cansado en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando invertís tiempo en Dios, Él te da la fuerza. Y decís, ¿pero Él te da las fuerzas naturales? Sí, Él te da las fuerzas naturales. Él es sobrenatural, Él es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas. Y aunque vos no puedas verlo, Él está presente y Él quiere obrar en tu vida. Solo está esperando que le des el lugar. Solo está esperando que vos tomes la decisión de elegirlo. Él está ahí y Él te dice, elegime a mí. Hay un montón de opciones. Pero dentro de todas esas opciones, Cristo está ahí, esperando que lo elijas. Y Él quiere transformar tu vida.
Y Él quiere cambiar tus tiempos de oración. Para que ya tus tiempos de oración no sean esos tiempos pesados y como que, ay, estás ahí orando, pero bostezás, casi así como un león, abrí la boca, sino que comenzás a disfrutar el tiempo de oración. A mí me pasaba de que cuando oraba muchas veces, la verdad que tenía más ganas de ir a dormir, no sé, porque aparte de esto es automático. O sea, vos empezás a orar y empieza con, ay, un cansancio, ay, ¿por qué mejor no me voy a dormir? Mañana oro. Es lo que el diablo te dice. Andá a dormir, mañana te levantás temprano. Al otro día ni ahí te levantás temprano. Es así. Entonces, muchas veces viví esa situación, viví esos momentos, esos tiempos, en donde cedía y decía, mejor me voy a dormir, mañana me levanto temprano. Ponía la alarma, toda la actitud, toda la onda, pero no me levantaba. Entonces, un día más que no oraba. Ahora, cuando empecé a ser fiel y a caminar firme y a estar firme en la oración, y te puedo asegurar que hay días que no tengo ganas de orar. Perdónenme mi sinceridad. Hay días que no tengo, que capaz que tengo ganas de otra, pero el Señor quiere pasar tiempo con vos también. Ahora, vos, ¿querés pasar tiempo con Él? Y me empezó a pasar es como que hay una barrera, es como que hay algo que uno como cristiano en la oración tiene que pasar, tiene que saltar, tiene que romper o lo que sea, como lo quieras ver vos. Que cuando rompés, pasás, saltás, como lo quieras ver, empezás a disfrutar del tiempo de oración. Y no solamente empezás a disfrutar, empezás a necesitar ese tiempo de oración. ¿Y por qué te digo esto? Empecé a tener esa relación de oración con Dios. Empecé a buscarlo, empecé a aprender otras cosas. Y empecé a orar y ya no me costaba orar, sino que empezaba mi día y sonaba la alarma. Y calculo que como todos ustedes ponía como 10 alarmas más o menos, una a las 4, otra a las 4:30, 4, y así. Esta vez me levantaba con la primera. Sonaba y a veces me levantaba antes de que suene esa primera alarma. Y automático, me levantaba a orar y a buscar de Dios. Y ya no me pesaba. Era un disfrute, decir, Señor, estoy acá en tu presencia, papá, ¿qué querés hacer hoy? Ayúdame en esto, ayúdame en lo otro. Y pasaba tiempo de adorar. ¿Qué me empezó a pasar? Que muchas veces cuando nos juntábamos en la casa de mis suegros, ellos viven a una media cuadra, una cosa así, y muchas veces estábamos en reunión de familia, un domingo, los domingos los usamos para tener esa reunión de familia. Muchas veces lo que me pasaba era que por ahí cuando estábamos ahí o cuando estábamos antes de comer o en algún momento, sentía la necesidad de ir a orar. Y era más fuerte que yo. Y entonces yo le decía a Mari o a mi mujer, esto creo que se debe estar enterando ahora. Entonces yo le decía, amor, voy a buscar algo a casa. Y sí, iba, o sea, no le mentía, iba a buscar, pero inventaba algo para traer. Pero en realidad mi motivación era, Señor, necesito estar en tu presencia. Necesito ir, necesito estar con vos. Y está bueno, estoy re disfrutando con la familia, estoy feliz, vos me diste una familia hermosa, disfruto con mi familia, valoro mucho a mi familia, amo a mi familia, a cada uno. Pero Señor, necesito estar con vos. Cuando yo salía de la puerta de la vereda de la casa de mis suegros, caminando a buscar eso que yo decía que iba a buscar y que después traía algo, no sé. Cuando yo iba en ese trayecto de esa media cuadra, ya empezaba a llorar. Y muchas veces tuve que tapar mi cara o agacharme para que mis vecinos no me vean llorando. Y este loco, ¿qué le pasa que viene llorando? Mari lo dejó. Pero me empezaba a pasar eso. ¿Por qué? Porque tu corazón, tu espíritu comienza a estar sensible. Comienza a conectarse con Dios. Y ya no me pesaba orar. Al contrario, abría la puerta de casa y la gloria de Dios. Y levantás las manos y ahí sí es el llanto. Y empezás a orar. Y la oración que haces en ese momento, cuando hay ese cambio, no es una oración para vos. Es una oración completamente diferente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que comienza a guiarte en la oración. Entonces ya no estás más, Señor, te pido para mí, dame para mí. Señor, quiero esto, Señor. No. Empieza otra cosa. Empieza, Señor, en el nombre de Jesús, papá, dame la gracia para que ganar almas para ti, para que la familia tal te conozca, para que las personas tales te conozcan a ti. Empezás a orar por el reino, empezás a orar por otros, porque en ese trayecto, en ese orar por otras personas, tu vida es respaldada por Dios. Dios se ocupa de tus cosas. Eso es lo que pasa cuando uno rompe esa barrera. Digo yo que es una barrera porque lo sentí así. Es como que hay algo que uno tiene que pasar. Es una lucha y me costó mucho llegar a ese momento, a esa situación de pasar por eso. Y es como que
lo veo como que vos estás escalando una montaña y vos sabés que Dios quiere, Dios está del otro lado y Él te está esperando. Dios está de este lado también, pero Dios está del otro lado con recompensas, con victorias, con un montón de cosas buenas. Y Él te dice, dale, subí, subí. Y vos estás ahí como a media montaña y ves que ya las cosas dentro de todo cambiaron y más o menos las cosas ya te están yendo bien. Y te conformaste. Eso pasa. Te conformaste. Te conformaste porque ya ganaste a uno de tu familia. Te conformaste porque ya ahora orás un poquito más. Y eso no tiene que pasar. No te tenés que conformar con lo que hoy tenés. Dios tiene más para tu vida. En lo espiritual, en lo económico, en lo familiar, en todo. Dios tiene más. Como cristianos no tenemos que conformarnos. Dice la palabra, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Así que, ¿por qué conformarse? Si podemos ser prosperados en todas las cosas. Pero hay un detalle, hoy lo compartíamos con los chicos en la célula, que dice, así como prospera tu alma. No es que Dios te va a prosperar así, no. Así como prospera tu alma. Tu alma prospera orando y buscando de Dios, siendo insistente, perseverando en la oración, buscando de Dios, leyendo la palabra, siendo transformado. Ya ahora no tenés esos pensamientos negativos porque pasás tiempo con Dios. Ya ahora ves las cosas más positivas. Ya ahora te levantás a la mañana y disfrutás cambios. Entonces, dicen estábamos leyendo, dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en la compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente. Y después en el 18 dice, y los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanos. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. ¿Te imaginas vos en tu laburo? Que comiences a tener un nivel de oración, que te toque y no sé, tu compañera, tu compañero que estaba enfermo sea sanado. Porque poder sale de vos, porque comenzaste a tener un nivel de oración alto. Y el que te toca se cae, el que te toca es transformado, el que te toca, pero no por vos, por el poder que hay en vos, que es el poder de Dios, el poder de Cristo. Y que decís algo y el ambiente es transformado. Eso es ser cristiano, eso es ser un hijo de Dios. Y yo deseo que cada uno de nosotros podamos aspirar a ser ese tipo de cristianos. No nos conformemos con lo que alcanzamos hasta hoy. No nos conformemos con tener una célula. ¿Por qué nos conformamos con tener una célula? Si podemos tener una comunidad de célula. ¿Por qué nos conformamos con 1, con 2, 3, 5, 10? Si podemos ser un montón más. Si podemos hacer una iglesia. Si podemos ser tantos en la célula de que tengamos que hacer otra iglesia para todos los locos estos que se están convirtiendo en esta célula. Son tantos que tenemos que hacer una iglesia porque el edificio acá quedó chico. Entonces, a no conformarse. Te desafío a que busques todo lo bueno que Dios tiene, porque todo lo que Dios tiene es bueno. Entonces sigue diciendo en Efesios 5 al 8, 5, 8, 17, perdón. Porque ustedes antes eran oscuridad y ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Chan, chan. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben comprueben lo que agrada al Señor. O sea, lo que te quiere decir es buscar, comprobar lo que a Dios le agrada. No lo que a vos te agrada, lo que le agrada a Dios. Y ahí vas a estar en la voluntad de Dios. Dice, y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Wow. Como que si vos estabas haciendo algo en secreto y creías que nadie te ve, Dios te ve, y de hecho está acá explayado en la palabra de Dios y dice, da vergüenza lo que los desobedientes hacen en secreto. Así que Dios lo ve todo. Pero oremos para que podamos caminar en santidad. Podamos vivir una vida en santidad. Que a Dios le agrade. Que podamos comprobar lo que a Dios le agrada.
Entonces, en el versículo 13, porque todo lo que la luz, todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todas las cosas sean visibles. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad de Dios. Así que nos habla de que aprovechemos bien el tiempo, que seamos sabios, que seamos entendidos, que no seamos necios, que no seamos cabeza dura, en otras palabras. Si Dios te está diciendo, por acá no, por acá no. No sigas insistiendo, Dios lo sabe todo. Si Él te dijo por acá no, es por acá no. Es por donde Él dice que hay bendición. Lucas 18, del 1 al 8, dice, Jesús contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que ni tenía temor de Dios ni consideraba a nadie. Tremendo. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo, él se negó, o sea, el juez se negó. Pero por fin concluyó, aunque ni temo a Dios, se dijo este hombre, fíjense lo malvado que era. Aunque ni temo a Dios, ni tengo consideración por nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. O sea que el tipo no tenía temor de Dios, no tenía temor de nadie, en otras palabras, no le importaba nada. Lo manejaba todo a su criterio y a su manera de juzgar y a su ley de justicia. Sin Dios, obviamente. Pero algo le pasó. Y fue que vio la insistencia de esta viuda que le decía, hágame justicia de mi adversario, hágame justicia. Y eso se llama persistencia. Eso se llama ir no una sola vez, no luchar una sola vez. Eso se llama ir 1, 2, 3, las que sean necesarias hasta lograrlo. Las que sean necesarias hasta alcanzarlo. Las que sean necesarias hasta que Dios responda. Y dice el versículo 6, continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. ¡Wow! Es tremendo. O sea, tenemos un Dios tan bueno y Él nos dice que Él nos hará justicia, Él nos va a responder. Dice, ¿se tardará en responderte? No, va a ser rápido. Qué bueno es tener ese nivel de insistencia. Muchas veces nosotros nos cansamos y con solo un no que nos dijeron, ya, listo, ya dejamos de luchar, ya dejamos de insistir. Con solo un no se puede. Ya dejamos de intentarlo, ya nos frustramos. Con solo un no pude, no me salió, no lo logré. Ya nos conformamos y nos desanimamos y dejamos de intentarlo. Y es más, dejamos de buscar a Dios, porque muchas veces somos tan atrevidos que le echamos la culpa a Dios. Dios, no me ayudaste. Y yo confié en vos y no me ayudaste. Qué caraduras que somos muchas veces. En lugar de tener toda nuestra confianza plena. ¿Por qué digo esto? Porque si Dios no te respondió una oración, una petición, quizás no era el tiempo, quizás no era el momento. 2, quizás no era de la voluntad de Dios. Y otra cosa,
que vos te enojes con Dios porque Él no respondió a una oración, habla del carácter que vos tenés como cristiano. Habla de qué clase de cristiano estás siendo. O sea, te digo esto, que estás siendo un cristiano solamente por los beneficios que Dios te puede dar. Estás siendo un cristiano solamente por las bendiciones de Dios. Y eso no está bien. Y por eso Dios no te responde. Entonces ahora tengo una pregunta en base a lo que dije justamente recién. ¿Será que Dios no te está respondiendo a la oración porque vos estás siendo ese tipo de cristiano? Que solo lo buscás para hallar bendición, solo lo buscás para que te responda cuando estás en problemas, que solo lo buscás para que Él traiga esa solución a tus dificultades cuando te sentís mal, para que te levante el ánimo, pero después ya no lo buscás. Quizás Dios no te está respondiendo la oración, no estás alcanzando ese sueño, porque Dios quiere ver en vos esa perseverancia en la oración y quiere ver que vos lo buscás a Él, no por sus beneficios, no porque Él pueda darte todo, sino porque lo amás. Hey, atento a eso. Busquemos a Dios porque lo amamos. Busquemos a Dios porque Él es soberano, porque Él es poderoso. Sí, obvio, si buscamos a Dios vamos a encontrar respuesta, pero que nuestra fe no esté depositada en sus bendiciones, sino nuestra fe esté depositada en Él. Que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, no en las bendiciones, no nos equivoquemos. Porque entonces si las cosas nos van mal, porque tomamos malas decisiones, ¿le vamos a echar la culpa a Dios? O sea que somos cristianos cuando las cosas nos van bien nada más. Somos cristianos cuando recibimos bendición. Pero cuando no recibimos bendiciones ya no somos cristianos. Ya no lo buscamos, ya no oramos. Oramos pero más o menos así nomás, por los alimentos y ya. Nos conformamos con eso, porque de alguna manera le hacemos puchero a Dios. Ahí estamos como enojados, como queriéndole demostrar, no oro, no te busco porque no me respondiste. ¿Quiénes somos, Ew? ¿Quiénes somos para enojarnos con Dios? Dios es creador de todo, Dios hace así, desaparecemos. Somos muy atrevidos, muy desubicados muchas veces, como hijos. Pero necesitamos ser educados por el Espíritu Santo. Necesitamos entregarle el control a Dios de nuestras vidas. Necesitamos reconocer verdaderamente que somos hijos del Dios creador de todas las cosas. No nos confundamos. No hagamos enojar a Dios por nuestra desobediencia, por nuestra falta de fe en Él y creer en Él solo cuando las cosas van bien. Seamos cristianos en todo tiempo. Cuando las cosas van mal, seamos cristianos verdaderos. Sigamos siéndoles fieles con los diezmos. Sigamos siendo fieles con la gratitud. A pesar de que todo es un desastre, a pesar de que todo va mal, seamos cristianos verdaderos, radicales. Sigamos honrándolo, sigamos pasando el tiempo. Aunque todavía no viene la respuesta, seguimos creyendo. Aunque todavía no vemos la gloria de Dios, sigamos creyendo. Dice Salmos 116 del 1 al 9, yo amo al Señor porque, justamente hablando de lo que estábamos conversando recién, qué bueno. Dice, yo amo al Señor porque Él escucha mi voz de súplica, porque Él inclina a mí su oído, lo invocaré toda mi vida. Los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y en la aflicción. Entonces, clamé al Señor, te ruego, Señor, que salves mi vida. El Señor es misericordioso y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor protege a la gente sencilla. Estaba yo muy débil y Él me salvó. Ya puedes, alma mía, estar tranquila, porque el Señor ha sido bueno contigo. Tú, Señor, me has librado de la muerte, has enjuagado mis lágrimas, no me has dejado tropezar. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Eso dijo David. Qué bueno.
que aunque estemos pasando alguna situación difícil, complicada, lo que sea, podamos interceder a Él. Aunque estemos al borde de la muerte, podamos interceder a Él, buscarlo a Él y vamos a hallar socorro. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Ese auxilio rápido, pronto, auxilio, rápido, ya, ahora. Si oramos, si lo buscamos, si dependemos de Él y no de nuestra fuerza, no de nuestra sabiduría, no de nuestra inteligencia, si dependemos de Él. Te quiero compartir los últimos 2 versículos y quiero contarte una historia de lo que hace la oración. Y esto a mí me impactó. Lo compartía los otros días con mi suegro y no podía parar de pensar en esta historia. ¿Y en qué pensó? O sea, ¿qué fue lo que movió el corazón de Dios para que sucediera esto? Lo leo, así lo podés entender. Dice, en 2 de Reyes 20, del 1 al 6, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Escucharon? Cayó enfermo de muerte. O sea, el tipo estaba a punto de morir. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Escuchen, Jehová dice así. O sea, Dios le mandó al profeta que le diga a Ezequías esto. ¿Qué noticia? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él se volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, o sea, me imagino que Ezequías estaba ahí sentado o postrado en esa cama, porque dice que estaba enfermo de muerte. De hecho, el profeta va y le dice Dios que ordenes tu casa, que acomodes todas las cosas, no sé, con tus hijos, la herencia, lo que sea, porque vas a morir. Ya estaba determinado. O sea, Dios diciéndole, vas a morir, ya está. Y dice que este hombre, Ezequías, dice, entonces se volvió su rostro a la pared. Me imagino que se da vuelta. Me imagino que estaba acostado, se sienta en la cama y se da vuelta a la pared. Eso me imagino yo. Y dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Es tremendo. O sea, el tipo se entregó completamente, ya está. Solo que le presentó a Dios su historia de vida. Y le reclama, no, le dice a Dios, te ruego que tengas misericordia. O sea, he andado en tu camino, he hecho lo bueno, caminé en tu voluntad, dice lo que a vos te agrada. Me gusta porque es como una oración muy sencilla, no es que el tipo hizo un montón de cosas, sino que fue muy sencillo. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de mí. O sea, mira toda mi historial, mira toda mi vida, toda mi historia. Que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y escuchen lo que pasó. Miren lo que causa la oración. O sea, Dios había enviado al profeta a decirle que este rey iba a morir. Ya estaba determinado eso. Y miren lo que hace la oración. Y dice, antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve. Y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí yo te sano. Wow. Pará, no termina ahí. Dice, y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Pará, no termina ahí tampoco. Y dice, y te libraré a ti y a esta ciudad de las manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a Dios, a David mi siervo. ¡Wow! ¿Qué es la lucha con la que estás enfrentándote que no puedes vencer? ¿Qué es lo que no estás pudiendo vencer? O sea, acá te estoy poniendo un testimonio que está en la Biblia escrito, que el mismo Dios dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Pero sin embargo, ese hombre abrió su corazón, se humilló delante de Dios, clamó, intercedió a él diciéndole, ¡ay, Señor,
Te ruego, por favor, mira mi vida. Hice lo bueno delante de ti. Hice lo correcto, fui honesto, busqué tu voluntad. Fue automática la respuesta. Dice que no llegó ni a la mitad del patio y le dijo, vuélvete y dile a Ezequías que yo lo sano. ¡Wow! Eso es tremendo. Pero lo tremendo es que no solamente, por eso es impresionante el camino de Dios, es impresionante la palabra de Dios. Porque muchas veces creemos que tenemos buenos pensamientos y soñamos con cosas y a veces nos enojamos porque no alcanzamos eso. Pero lo loco de esto es que capaz que no lo alcanzaste porque Dios tiene algo mejor, porque Dios tiene algo mucho más grande. ¿Y por qué te digo esto? Porque es lo que me dice acá. O sea, no es que solamente lo sanó, Dios pudiera haberlo solamente sanado y ya estaba. Iba a estar feliz. Lo sanaba, punto. No, le dice, yo te sano y te añado 15 años. Y no solamente eso, sino que dice que él iba a amparar esa ciudad, ese pueblo, contra el ejército de Asiria, o sea, de sus enemigos. Durante esos 15 años, Dios iba a guardar no solamente al rey Ezequías, sino a toda la ciudad, a todo el pueblo. O sea, si no entendiste, lo que Dios quiere darte y por lo que muchas veces estás enojado porque no alcanzás, Dios quiere darte algo más grande, que no solamente va a bendecir tu vida, va a bendecir la vida de tu familia, la vida de tus vecinos, la vida de tus amigos. Entonces no te enojes con Dios, seguí buscando, seguí intentando, que lo vas a lograr, con la ayuda de Dios lo vas a lograr. Y los sueños sí se cumplen, y mucho más cuando le damos lugar a Dios en nuestra vida. Mucho más cuando ponemos nuestra vida en sus manos. Si lo hizo con alguien que Dios mismo había dicho, de cierto morirás y no vivirás, y le añadió 15 años y lo libró y lo sanó, ¿cuánto más con nosotros, que somos jóvenes, que tenemos toda una vida por delante? ¿Por qué no ponemos nuestra vida delante de Dios y se la rendimos a Dios y le decimos, Señor, acá estoy delante tuyo, con errores, con aciertos, con algunas cosas buenas, pero con algunas otras bastante malas. Pero Señor, te pido perdón y te pido que me ayudes. Y si podés usar mi vida así, siendo medio cachivache, y en ese transcurso me ordenás y me ayudás a ser una persona como la que vos querés que sea, Señor, gracias. Y quiero ser un instrumento en tus manos para que miles y multitudes, esa es mi oración en este tiempo, mis discípulos lo saben, siempre se los cuento. Yo oro para que Dios me ayude a transformar, no por mi inteligencia ni por mi llegada, sino por la gracia de Dios. Que en estos próximos años multitudes, miles de jóvenes conozcan a Cristo a través de mi vida. No sé cómo va a suceder, no sé cómo va a ser, pero es mi oración. No que seamos atrevidos, soñemos en grande. Que multitudes de jóvenes conozcan a Cristo. Después vemos cómo hacemos para contenerlos a todos. Dios nos dará la sabiduría, la inteligencia, porque Dios no va a poner carga que uno no pueda cargar. Dios no te va a dar algo con lo que vos no puedas. Entonces, soñemos en grande. Busquemos a Dios en oración. Y en ese tiempo de oración soñemos. Pero soñemos los sueños de Dios, no solamente nuestros sueños. Por último, quería leer el último versículo y quería que te pongas de pie ya para finalizar. Si los músicos quieren pasar, ya vamos a ir cerrando. Quería leerte este relato, esta historia que nos revela Santiago. Digo, ¿por qué nos revela? Porque es la historia de Elías. Y lo que, entre otras cosas, porque hizo un montón de cosas, Dios lo usó muchísimo. Pero escuchen, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor, oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. El poder que tenía Elías para decir, no llueve más. Por 3 años y medio no llovió. Pero miren, en el 18 dice, volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. No, el poder que tenía Elías en la oración. Para decir, acá no llueve más acá. En Luis Guillón, por 3 años y medio no llueve más. Tac, no llueve más por 3 años y medio. Y después te tengan que buscar para decir, che, Johnny, por favor, orá para que llueva. Bueno,
llueve ahora en el nombre de Jesús. Y empieza a llover. O sea, Elías era un hombre de Dios, un hombre de oración. Un hombre que confiaba en Dios, no en sus fuerzas. No confiemos en nuestra fuerza. Sí, por supuesto, tenés fuerza. Lo sé, tenés sabiduría, sos inteligente. Lo sé, estás perfecto. Lo que te hablo es de una fuerza mayor, de una inteligencia mayor, para que tomes mejores decisiones de las que hoy venís tomando. Para que estés en un lugar mejor, para que tu posición sea mejor. Para que Dios te use mucho más de lo que hasta hoy te está usando. No te conformes. Lo que me gusta de Santiago es que nos muestra y nos dice en ese principio, dice, Elías era un hombre sujeto a las debilidades iguales que las nuestras. O sea, lo que te está queriendo decir y lo que estamos viendo, que Elías era una persona extraordinariamente usada por Dios de una manera poderosa en la oración. Pero lo que te está diciendo, si de repente estás pensando, decir, no, pero yo ni loco sería como... Sí, porque te está diciendo, Elías era igual que nosotros, tenía las mismas debilidades, tenía las mismas luchas, no sé cuáles serían, pero te está diciendo súper claro que tenía las mismas debilidades que nosotros. Pero oró fervientemente a Dios, le creyó a Dios, tenía una relación con Dios, no de 15 minutos, me imagino, no de 20 minutos, sino una relación con Dios. Para hacerse amigo de alguien, ¿cuánto tiempo se necesita? ¿Cuánto tiempo pasás con alguien para que verdaderamente llamarlo amigo? Él es mi amigo. ¿Cuánto tiempo pasás? ¿Poco o mucho? ¿Pasás 15 minutos? No pasás 15 minutos con un amigo. Con un amigo en una juntada, mano a mano, con un amigo solo. No digo varios, con un amigo. En una tarde en donde charlan, en donde toman unos mates, no pasás 15 minutos. Puede ser que esté apurado un día, tomó 2 o 3 mates. No. Te hablo de una relación, de lo que genera una amistad. No pasás 15 minutos. Pasás más tiempo. Entonces, si con un amigo pasás mucho más tiempo que 15 minutos para conocer a Dios, te puedo asegurar que tendrás que pasar más de 15 minutos en oración. Para conocer lo profundo de Dios, vas a tener que arriesgarte a creer en Él y no en tu fuerza, y animarte a pasar mucho más tiempo, aunque tus fuerzas muchas veces no te den. Y ahí es tu decisión, decir, estoy cansado, me voy a dormir. Estoy cansado, no, estoy cansado. Trabajé mucho, fui a entrenar, lo que sea. Estoy cansado, verdaderamente estoy cansado. Pero cansado y todo, me voy a quedar 1 hora. Eso se llama disciplinar tu carne a orar. Eso se llama disciplinar, ordenarle a tu carne que se acostumbre a que debe orar. Y de que acá no te maneja tu carne, sino que es el Espíritu que está en vos, el Espíritu Santo, el que controla tu cuerpo. El que le dice a tu cuerpo qué es lo que tiene que hacer, cuándo se va a dormir, cuándo va a orar, cuándo va a terminar de orar. Entonces, seamos ese tipo de creyentes y de cristianos, no dependiendo de nuestra carne, sino dependiendo del Espíritu de Dios, que es el que nos guía y el que intercede por nosotros. Oramos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti en esta noche. Señor, tenemos aciertos, tenemos cosas buenas, seguramente muchas, pero también juntamente con esas tenemos muchas otras cosas malas, negativas, cosas que no te agradan, cosas que son pecado, algunas que por ahí no son pecado, pero son peso, lo cual ese peso nos hace correr, nos hace caminar en tu camino de una manera mucho más lenta de la que vos quisieras que andemos. Papá, todas esas cosas te las entregamos en esta noche en tus manos, Señor, y te queremos pedir en esta noche que tu presencia esté en este lugar. Espíritu Santo, seas tú el que esté trayendo convicción de pecado, arrepentimiento verdadero, genuino. Seas vos, Espíritu Santo, el que esté llenando nuestras vidas y esté poniendo un deseo apasionado, desesperado por buscarte en oración, por pasar tiempo contigo, por marcar la diferencia en lo espiritual, por marcar la diferencia aún en lo natural. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos entregarte nuestras fuerzas, rendirnos a ti por completo. Aquí estamos, Señor. Queremos darte toda nuestra vida. No somos nada sin ti. Seguramente sí, papá, alcanzamos algunas cosas, pero aún eso que alcanzamos fue por tu gracia, fue por tu amor, fue por tu misericordia. Pero en esta noche lo rendimos todo. Señor, sin ti no somos nada.
te entregamos toda nuestra vida. Pero algo queremos pedirte en esta noche, Señor. Y es que nos lleves a un nuevo nivel en la oración. Que nos lleves a un nuevo nivel en la oración. Papá, que no nos acostemos a dormir, Señor, de noche sin orar, sin leer tu palabra, porque tu palabra es clara. Medita en mi palabra de día y de noche. Padre Celestial, que hagamos ese versículo nuestro. Papá, que esto sea algo personal contra el enemigo. Señor, el enemigo no quiere que pasemos tiempo contigo. Nos distrae. Nos juega una mala pasada. Señor, nos hace tener malos pensamientos. Nos lleva a lugares que no debemos estar. Señor, que esto, con tu ayuda, sea algo personal. Lo hagamos personal. Señor, en el nombre de Jesús, con tus fuerzas, papá, comencemos a luchar ahora. No con las fuerzas, porque tu palabra dice, no es con tu fuerza, sino es con mi Santo Espíritu. Que a partir de ahora comencemos a buscar tu presencia en oración de una manera apasionada. Señor, en el nombre de Jesús, y que vos traigas respuesta, Señor, a esta oración de esta noche, en el nombre de Jesús, que las vidas no sigan igual, sino que sean desafiadas a buscarte en oración, en el nombre de Jesús. Amén.